Curso cero de Matemáticas de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real. En este problema del tema de funciones trigonométricas se plantea lo siguiente. Un punto P tiene coordenadas x e y con respecto a un sistema de ejes cartesianos x mayúscula e y mayúscula. Rotamos el sistema de ejes x mayúscula e y mayúscula un ángulo alfa respecto al origen. Al hacerlo, aparecen unos nuevos ejes que son x mayúscula prima e y mayúscula prima, tal y como muestra la figura. Bien, el objetivo de este problema es hallar las nuevas coordenadas x', y' del punto P en términos de las antiguas, es decir, de x minúscula, y minúscula y del ángulo alfa. Antes de presentar la resolución, te recomendamos que pauses el vídeo e intentes pensar cómo abordarías tú el problema. Bueno, pues vamos a proceder a resolver el problema. Lo primero que queremos hacer es relacionar entre sí las coordenadas nuevas x', y' y antiguas x, y a través de alfa. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues vamos a analizar ambos sistemas de ejes x mayúscula, y mayúscula y x', y ¿vale? Primeramente consideraremos el triángulo sombreado en verde, ese que aparece ahí. Fijaos que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Aquí lo vemos un poquito más en detalle. Al tratarse de un triángulo rectángulo, pues tiene hipotenusa x y luego catetos x coseno alfa y x seno de alfa. Vamos a hacer lo mismo con el triángulo sombreado en color ámbar que aparece ahí en la figura de la esquina derecha superior. Hacemos algo análogo, pero antes fijaos que este triángulo lo podemos trasladar por comodidad a ese otro lado del rectángulo que aparece ahí, y en este caso ese triángulo rectángulo va a tener hipotenusa y y catetos y coseno alfa e y seno de alfa. Bueno, pues entonces lo que vamos a llevar a cabo es lo siguiente. Vamos a empezar con la coordenada x', ¿de acuerdo? Es esa coordenada a lo largo del eje x mayúscula prima en donde queremos ver la relación que tiene esta nueva coordenada x' con respecto a las antiguas y el ángulo alfa. Las antiguas, recordad que es x minúscula e y minúscula. Bueno, pues aquí lo vamos a ver un poquito más en detalle. Tenemos los dos triángulos rectángulos que hemos ido mostrando y lo que vamos a hacer es expresar esta coordenada x' en términos de x, y y de alfa. Bueno, pues empecemos. Por un lado tenemos que x' va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues si os fijáis, va a ser igual, por un lado, a ese cateto, x coseno alfa, que es precisamente la proyección de ese triángulo rectángulo sobre el eje x' que veis ahí, ¿de acuerdo? Pero con eso no es suficiente, porque tenemos que añadir otra parte más. ¿Cuál es esa otra parte? Pues la parte que viene del otro triángulo rectángulo. Esa parte es justamente la longitud de ese cateto que vale y seno alfa. Entonces, cuando se la sumamos, pues tenemos precisamente la longitud total de la coordenada x' a lo largo de los nuevos ejes. Bueno, pues habiendo entendido el procedimiento, vamos a hacer algo completamente análogo para la coordenada y'. Fijaos ahora que bueno, pues la construcción es la misma y lo único que vamos a prestar atención es qué catetos de cada uno de estos triángulos rectángulos utilizamos. Entonces, por un lado, vamos a coger el triángulo rectángulo ámbar, ¿de acuerdo? Y ahí lo que vamos a añadir para obtener la coordenada y' es ese cateto que aparece ahí de longitud y coseno alfa, y a ese cateto le tenemos que sustraer el cateto correspondiente al triángulo sombreado en verde y que tiene una longitud x seno de alfa.
¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, tampoco era tan complicado. Vamos a resumir lo que hemos obtenido. La relación pedida entre las coordenadas nuevas y antiguas para los sistemas de ejes x mayúscula, y mayúscula y x mayúscula prima, y mayúscula prima, que va a venir dada por esta relación de aquí, ¿de acuerdo? Con esto, en principio, concluiría la resolución del problema. No obstante, es interesante observar, como algo añadido, que se cumple esa relación que aparece ahí. X cuadrado más y cuadrado es igual a x prima cuadrado más y cuadrado prima. ¿Y eso qué significa? Pues lo que significa es que la distancia del punto P al origen, O, es la misma en ambos sistemas. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues muy sencillo, porque esa distancia no ha cambiado ya que lo que hemos hecho es efectuar una rotación de los ejes. Entonces, al hacerlo, la distancia del punto P al origen, que era el punto alrededor del cual se realizaba la rotación, pues no cambiaba. También quisiera mencionaros que estas relaciones que veis aquí entre las coordenadas nuevas y antiguas son muy importantes y las vais a ver a lo largo del grado, ¿de acuerdo? Bueno, finalizo ya recordándoos que en los apuntes del tema de funciones trigonométricas, pues tenéis más problemas resueltos y otros propuestos para que trabajéis en ellos.